Bienvenidos una semana más, un día más a Cuaderno de Entrenamiento, el podcast donde hablamos de cómo entrenar en casa con tu propio material, rutinas de entrenamiento, ejercicios, lesiones, últimas noticias relacionadas y muchas cosas más. En el episodio de la semana anterior hablábamos precisamente del volumen efectivo que deberíamos de meter en cada sesión de entrenamiento y en relación a esto, cómo deberíamos de ir jugando con la frecuencia de entrenamiento para meter más o menos volumen. Al final teníamos que mirar el volumen que queríamos meter por cada grupo muscular y sobre todo sabemos que tenemos un techo límite a partir del cual meter más volumen no resulta eficiente y tenemos un mínimo que si no llegamos a él también el volumen es inefectivo. Con lo cual hoy en este episodio vamos a hablar de algo también relacionado, podría ser la segunda parte del episodio anterior, y es cuánto volumen por cada grupo muscular deberíamos de meter a la semana y sobre todo cuál es la frecuencia óptima de entrenar cada grupo muscular. Este episodio va a ser un poco más técnico, os aconsejo que si os interesa este tema cojáis papel y boli porque vais a tener que apuntar bastantes cosas, voy a dar bastantes cifras, pero como siempre digo, hay que individualizar. Esto depende mucho de cada persona, las preferencias que tenga en el entrenamiento y todas estas cosas. En concreto vamos a dar algo que funciona para la gran mayoría y es un volumen que deberíamos de hacer por cada grupo muscular, una frecuencia de entrenamiento más o menos óptima para todos. Con lo cual, como digo, coge papel y boli que comenzamos. Bueno, antes de empezar, quiero comentarte unos términos que te van a resultar útiles si todavía no estás familiarizado con ellos. En primer lugar, es el volumen mínimo, y es el volumen mínimo que deberíamos hacer por cada grupo muscular para que sea realmente efectivo. En segundo lugar está el volumen mínimo efectivo, que es el volumen a partir del cual vamos a notar ganancias de masa muscular. Algo importante, las cifras que te voy a dar yo aquí hoy va a ser para un entrenamiento basado en la ganancia de masa muscular, en la ganancia de hipertrofia. Con lo cual, si tu objetivo es ganar fuerza, es un entrenamiento puramente de powerlifting, para los tres básicos, pues esto igual no se adapta demasiado a ti. Con lo cual, este es otro punto a tener en cuenta. Si tú estás en una fase de ganancia de masa muscular, si tienes preferencia por este tipo de modalidad, pues esto es específicamente para eso. En tercer lugar está el volumen máximo adaptativo y es el volumen máximo al que podemos adaptarnos de sesión en sesión. Y por último tenemos el máximo volumen recuperable, que es a partir del cual posiblemente sea ineficiente el añadir más series, más volumen, más repeticiones. Con lo cual, teniendo el volumen mínimo efectivo, el máximo volumen adaptativo y el máximo volumen recuperable, te voy a dar las cifras que son más acordes a la gran mayoría de personas y en las que deberías de moverte a lo largo de toda la temporada. Bien, empezaremos por los cuádriceps. Los cuádriceps tienen un volumen mínimo más o menos que ronda las 6 series. El volumen mínimo efectivo estaría en torno a las 8-12 series. El volumen máximo adaptativo rondaría las 12-18 series, que es en lo que deberíamos de estar la mayor parte del tiempo, y el máximo volumen recuperable que podemos alcanzar en ciertos momentos puntuales serían algo más de las 20 series. En segundo lugar tenemos los isquios, que tienen un volumen mínimo algo menor que los cuádriceps, en este caso de 4. El volumen mínimo efectivo estaría en torno a las 6-10 series, como ves también un poco menos que los cuádriceps. El volumen máximo adaptativo estaría en torno a las 10-16 series y el máximo volumen recuperable también sería algo más de 20 series. Como ves, este grupo muscular requiere un poco de menos volumen que los cuádriceps. Como digo, cada uno tiene que individualizar y ver el caso personal. Habrá personas que necesitan un poco más o habrá personas que necesitan un poco menos o cambiar la distribución. Pero esto en general es una media que sirve para la gran mayoría de personas. Seguimos con el pectoral. El pectoral tiene un volumen mínimo de 8 series y tiene un volumen mínimo efectivo de unas 10-12 series. Si hablamos de máximo volumen adaptativo, estaría en torno a las 12-20 series, que como he dicho anteriormente, sería el volumen en el que te tienes que mover más o menos durante toda la temporada. Y podríamos alcanzar en ciertos momentos puntuales un máximo volumen recuperable que estaría en más de las 22 series. Aquí en mi caso personal, yo por ejemplo recomiendo el pectoral no llegar a darle tanto trabajo. Debido al día a día, a las posturas que normalmente adoptamos, que no son muy buenas, por así decirlo, todo el día mirando el teléfono móvil o muchas horas frente a una pantalla, al ordenador,
El pectoral normalmente está bastante acortado y en ese sentido darle demasiado trabajo puede hacer que surjan problemas de hombro, dolores o molestias musculares en esa región. Entonces yo en ese sentido creo que hay que darle mucho más trabajo a la espalda que al pectoral. Pero bueno, como siempre depende de cada persona y de los objetivos. Y en este caso la espalda tiene un volumen mínimo que estaría en torno a las 8 series, al igual que el pectoral. Como digo, yo creo que debería ser un poco más y el pectoral un poco menos, pero bueno, eso depende. Luego tendría un volumen mínimo efectivo en torno a las 10 o 14 series y un volumen máximo adaptativo en torno a las 14 o 22 series. Cuando hablamos de máximo volumen recuperable, estaríamos llegando a más de las 25 series por semana. Con lo cual, aquí como vemos sí que le damos un poco más de énfasis que al pectoral, pero en general yo creo que deberíamos de añadir un poco más de espalda y quitar un poco más de pectoral. Normalmente en los gimnasios se suele ver el caso contrario, es que se suele dar mucho más trabajo al pectoral que a la espalda, y creo que realmente eso es un error. Cuando hablamos de cuádriceps, de isquios, de pectoral o de espalda, estamos hablando de conjuntos musculares muy amplios. Ahora vamos a pasar a hablar precisamente de grupos musculares más pequeños como son el deltoides, el bíceps, el tríceps, los trapecios, que ya reciben un estímulo al trabajar pues estos grupos musculares más grandes, con lo cual no va a hacer falta meter tanto volumen. Sí es cierto que en determinados momentos quizás queramos darle más énfasis a una parte en concreto y hagamos un ciclo de especialización, por ejemplo, en bíceps o deltoides, por ejemplo. Pero en general no hace falta darle tanto volumen como a grupos musculares más grandes. Entonces, por un lado tenemos los deltoides, que el volumen mínimo sería de 0 a 6 series por semana. 0 porque con el trabajo de pectoral y de espalda ya le estamos dando un estímulo, con lo cual si no queremos añadirle más trabajo no va a hacer falta. Luego tenemos un volumen mínimo efectivo en torno a las 6-8 series y un volumen máximo adaptativo en torno a las 16-22 series. Si hablamos de máximo volumen recuperable sería más de 26 series y es un grupo muscular que aguanta mucho volumen de entrenamiento. Luego si pasamos tanto al bíceps como al tríceps estaríamos hablando de un volumen mínimo en torno a las 0 a 6 series y si hablamos de volumen mínimo efectivo estaríamos hablando de 8 a 14 series. En este caso hay gente que le da más trabajo al tríceps, otros les dan más trabajo al bíceps. El tríceps es un grupo muscular más grande que el bíceps, pero depende también, como he dicho anteriormente, de cada persona y hay que individualizar en ese sentido. Posiblemente muchas personas con el trabajo solamente de espalda van a tener buenos brazos y otras, sin embargo, tienen que darle un estímulo bastante grande para que estos crezcan. En ese sentido tendríamos un volumen máximo adaptativo que rondaría entre las 14 y las 18 series y un volumen máximo recuperable que superaría las 22 series. Mi recomendación personal en ese sentido es que deberías de moverte la mayor parte del año en unos volúmenes que rondarían más o menos las 10-12 series a la semana para estos grupos musculares. Por último, también quiero comentar el volumen en cuanto al trabajo de core. Y es que tendríamos un volumen mínimo de 0 series. 0 series porque con el trabajo, como he dicho, de grupos musculares más grandes, el core también interviene, también trabaja. ¿Que queremos desarrollarle más? Pues evidentemente va a hacer falta trabajarle específicamente, al igual que otros grupos musculares pequeños. Entonces, en ese caso, el volumen mínimo efectivo estaría en torno a las 1 a 15 series y el volumen máximo adaptativo rondaría las 16-20 series. ¿El máximo volumen recuperable? En ese caso serían más de 25 series. Pero como siempre, yo te recomiendo que, por ejemplo, un trabajo efectivo de core sería, pues, o dedicarle un día, que en mi opinión no es muy eficiente, a no ser que busques un ciclo de especialización concretamente para eso, o que, por ejemplo, le des un trabajo al empezar la sesión de entrenamiento o al terminar la sesión de entrenamiento. Puede ser como calentamiento o como finalización del entrenamiento. Unas 2-3 series en cada entrenamiento, por ejemplo 2, es más que suficiente para darle un trabajo más que efectivo con ejercicios variados. Bueno, más que nada he resumido los cuádriceps, los isquios, el pectoral, la espalda, luego los brazos, deltoides, bíceps, tríceps y el core. Por supuesto tenemos también en grupos musculares como son los glúteos, el trapecio, los gemelos, pero estos son músculos que también se ven involucrados y mucho con otros ejercicios cuando trabajamos el cuádriceps, cuando trabajamos los deltoides, cuando trabajamos espalda, pecho. Entonces, en ese sentido quería recalcar solo los más importantes, los que deberíamos de priorizar, por así decirlo.
Por último, la frecuencia de entrenamiento. La frecuencia de entrenamiento va a depender principalmente del volumen que demos a cada grupo muscular. Como dije en el episodio anterior, dependiendo del volumen que metamos a la semana, deberíamos de dividir ese volumen en varias sesiones. Por ejemplo, si para el pectoral habíamos dicho que un volumen máximo adaptativo en el que deberíamos de movernos durante la mayor parte de la temporada rondaba las 12-20 series a la semana, por ejemplo, vamos a decir que hacemos 16 series a la semana. Bueno, pues por ejemplo, una frecuencia óptima para este grupo muscular sería dividirlo en 2 veces, 8 series y 8 series, por ejemplo. Pero eso va a depender, como digo, del volumen que metamos, del ciclo en el que estemos y todas estas cosas. En general, una frecuencia 2 para la mayor parte de los músculos es más que suficiente, aunque es cierto que músculos más pequeños con una frecuencia un poco más alta también responden bien y suele ser también efectivo. En ese sentido, si no quieres complicarte demasiado la vida, una frecuencia 2, en ocasiones 3 para ciertos músculos, pues es más que suficiente y no hace falta complicarlo más. Pero bueno, yo te voy a comentar aquí las frecuencias que normalmente pueden estar bien para cada grupo muscular de los que he comentado anteriormente. En el cuádriceps estaríamos hablando de 1,5 a 3 veces a la semana. En caso de los isquios estaríamos hablando de 2 a 3 veces por semana. Cuando hablamos de pectoral o espalda, hablaríamos de 2 a 4 veces a la semana, y en caso del deltoides, el bíceps o el tríceps hablaríamos de 2 a 6 veces a la semana, recordando que también con el entrenamiento de grupos musculares más grandes se entrenan estos músculos también pequeños. Por último, el core, con una frecuencia de 2 a 6 veces a la semana, es más que suficiente también y lo podemos incluir o bien al principio del entrenamiento o al final del entrenamiento. Por otro lado, el rango de repeticiones en el que deberíamos de movernos en la mayor parte de músculos sería siempre en torno a las 6-20 series. Si no queremos complicarnos mucho, es cierto que en torno a las 6, 12, 14 series es más que suficiente, pero bueno, hay músculos más pequeños que, yendo un poco más alto de repeticiones, también responden bien, y en cambio hay músculos grandes que si vas un poco más bajo de repeticiones, si trabajas un poco más en rango de fuerza, por ejemplo 6 repeticiones, es también realmente efectivo. También busca tus preferencias, lo que más te guste, y oye, si no te gusta hacer sentadillas a altas repeticiones, pues no pasa nada, las haces a 6-8 repeticiones y todo perfecto. Al final se trata de progresar y si progresas de esa manera es realmente eficiente también. Con lo cual, bueno, he hecho un resumen más o menos rápido, espero que hayas estado atento a todo lo que he dicho, que lo hayas apuntado en la libreta. Y sobre todo quiero recordarte que no te compliques demasiado en este sentido. Al final recordad que tenemos un volumen mínimo que debemos de meter a la semana para seguir creciendo. Tenemos un volumen del cual no deberíamos de pasarnos porque el trabajo que estemos añadiendo va a hacer que nos recuperemos peor. Y luego, metiendo una frecuencia de 2 a la semana, 3 en algunos casos, posiblemente de 1 en ciertos ciclos, es más que suficiente. Al final estos números que te he dado hoy es una media que se adapta a la gran mayoría de personas y si te adaptas a estos números vas a progresar seguramente bien, no va a hacer falta que toques absolutamente nada. Y como digo, al final es una media, tienes que adaptarlo a ti, tienes que adaptarlo al momento en el que estés, al ciclo en concreto de especialización en el que te encuentres. No mires la rutina de otra persona y se la copies, porque posiblemente esté en una fase totalmente diferente a la que tú estés. Bueno, ha sido un episodio un poco diferente, he dado demasiados números, posiblemente para personas que no estén un poco al tanto de todo esto les sea un poco confuso toda esta información que he dado. Recomiendo que si tenéis alguna duda podéis escuchar otra vez el episodio entero desde el principio, podéis tomar las notas oportunas, pararlo cuando queráis. Y al final esto es lo bueno de grabarlo en un podcast, y es que vais a tener la información aquí todo el rato, con lo cual podéis volver para atrás si no os ha quedado claro alguna cosa. Y espero que de verdad os haya sido de ayuda todo esto. Al final, este episodio se complementa muy bien con el episodio anterior, ¿vale? Entonces también te recomiendo encarecidamente que lo escuches. Sin más, nos escuchamos la semana que viene en un nuevo episodio de este podcast, el podcast de Cuaderno de Entrenamiento, tu podcast de entrenamiento y todo lo relacionado. Un saludo.